citas clave que terminará, suponemos, en una investidura. ¿Cómo se imagina el presidente Mas cómo va a ser esa investidura del siguiente presidente o presidenta de la Generalitat? Yo todavía no me la imagino del todo, porque estamos ahí en este momento en donde se están tomando las decisiones. Yo creo que se están orientando las decisiones. Usted sabe que ahora ya no me corresponden a mí, a diferencia de otros tiempos. De hecho, tendremos la constitución del Parlamento, esto sí que es fijo, 17, miércoles, y a partir de ahí usted sabe que hay un plazo, que si no recuerdo mal son unos 10 días aproximadamente, dentro de los cuales hay que proponer a un candidato o candidata para la investidura. Dice que no está en la decisión. Depende mucho del presidente Puigdemont. Sí, pero no está, usted dice, en la decisión, pero sí que tiene mucha información. Y aquí hay primero una incógnita que despejar, si es investidura telemática o no. ¿Usted cree que vamos a estar en ese escenario ese día antes del 31, en una investidura desde Bruselas? Veo que hay un forcejeo en este sentido, ¿no? Claro, usted me lo pregunta a mí y yo le diría, en circunstancias normales, que son las que yo básicamente he vivido y otros presidentes de la Generalitat también, pues evidentemente esto está fuera de la normalidad. Pero es que estamos en un momento absolutamente excepcional. Tenemos miembros del gobierno anterior que están en prisión todavía, algunos que lo han estado y están fuera, otros, incluido el presidente Puigdemont, que está en Bélgica, ¿no? Y que no puede volver a menos que no esté dispuesto a ir directamente a la prisión, porque sería arrestado, creo yo, de forma inmediata. En estas condiciones tan excepcionales, pues habrá que ver cómo se pueden interpretar las normas. Pero usted lo haría conociendo cuál es el contexto y la situación que estaba describiendo usted. Haya estado muchos años en el Palau de la Generalitat. ¿Cree que se puede gobernar desde fuera del Palau y desde fuera de Cataluña una administración como esta? Vamos a ver, le repito que lo normal no es esto, es evidente, ¿no? Lo normal es gobernar desde el Palacio de la Generalitat, es lo que hemos hecho pues todos los presidentes desde el retorno del presidente Radellas en el año 1977 y desde la reinstauración de la Generalitat de Cataluña. Pero claro, yo que no estoy en estas condiciones en este momento, pues no sé qué decisión tomaría. Sinceramente, no lo sé, ¿eh? Y yo lo que sí sé es que el presidente Puigdemont se presentó como cabeza de lista diciendo que si ganaba las elecciones o si tenía mayoría suficiente, pues él iba a restituir al gobierno anterior, esto es lo que se dijo en su momento, y por tanto entiendo que él esté forzando pues la situación hasta el punto que es su compromiso electoral, que fue refrendado en las urnas, no lo olvidemos, este es un punto muy importante, pues que se pueda seguir el mandato de la gente en las urnas, ¿no? Ahora, ¿esto podrá hacerlo o no? De hecho, podría hacer una cosa, que es volver aquí y ser investido presidente de la Generalitat. Esto lo podría hacer. Pero sería detenido. Pero él sabe que sería detenido y, por tanto, mandado directamente a prisión. La pregunta es, ¿podría gobernar también la Generalitat de Cataluña desde la prisión? ¿Verdad que no? Por tanto, yo no sé qué va a hacer el presidente Puigdemont. No tiene información, me sorprende que pues no solo no quiere dejar clara cuál es su posición respecto a la investidura telemática, sino que... Le voy a decir por qué, señora Pastor, por una razón muy sencilla. Mire, yo, cuando hace 2 años justos, ahora, tomé la decisión de marcharme de la presidencia de la Generalitat y de no convocar elecciones anticipadas, que lo podía haber hecho, tenía 2 opciones, y opté por marcharme, por dejar paso, ¿no?, el paso al lado, y propuse a Carles Puigdemont para presidir la Generalitat. Yo en aquel momento la decisión la tomé yo solo. No la delegué aquella decisión. Bueno, pero tendrá una opinión, aunque usted no le quiera ordenar, opinión. Lógicamente. No, claro, yo tengo opinión. No tiene esa capacidad. Tengo opinión, y mi opinión ¿No le parece una marcianada, como algunos de los suyos dicen en privado, que haya una investidura telemática? Y esto lo dicen en privado. Vamos a ver, le repito lo mismo. Para mí nunca es una marcianidad ni un forcejeo innecesario intentar cumplir un mandato electoral. Y el mandato es muy claro. Le recuerdo que hemos pasado por las urnas. Las convocó, por cierto, de manera impropia el presidente del gobierno español. Participó un 80% de la población catalana. Jamás había habido una participación de esta magnitud. Y cuando la gente habló en las urnas, y eso hay que respetarlo en la democracia, pues la gente habló de una forma muy clara. ¿Y eso qué hay que hacer? ¿Olvidarlo? ¿No tenerlo en cuenta? ¿Mirar para otro lado? Pues eso no. Y creo que el presidente Puigdemont, pues por lógica democrática, está intentando llegar hasta el final para poder ser investido el presidente de la Generalitat. Ahora, si usted me pregunta, ¿seguro que lo podrá ser? Pues mire, yo esta seguridad no se la podría dar. No se la podría dar. realista? Y él tiene que tomar una decisión en algún momento, y estoy seguro que la tomará. ¿Y cuál le gustaría a usted? Yo no le puedo contestar a eso, porque no quiero condicionar la decisión del presidente Puigdemont, igual que no me hubiera gustado que nadie me hubiera condicionado la mía hace 2 años atrás. Y si ahora le contesto esta pregunta, pues es evidente que yo le condiciono. Yo tengo mi opinión. Yo lo que le puedo decir es, en estos momentos tan delicados y tan trascendentes, yo me encontré en una situación no igual, pero con alguna similitud hace 2 años atrás,
Tú tienes que pensar en el país. Tú tienes un partido, es verdad. Te tienes a ti mismo, también es verdad. Pero tienes un país, y un país es el proyecto de todos. Un partido es el proyecto de una parte. Tú eres tu proyecto personal y el de tu gente pues más afín, ¿no? Pero un país es el proyecto de todos, y tú tienes que pensar en función de lo que pasa en aquella colectividad, en este caso, en nuestro caso concreto, en Cataluña, ¿no? Si usted me deja guiar por mi intuición, pues yo creo que el presidente Puigdemont actuará así. Creo que decidirá en función del interés de país. Esto es un recado, y no es la primera vez que lo dice. En las últimas horas ha dicho: yo no seguiría adelante si estuviese en peligro un proyecto político avalado por las urnas. Esto suena a que su opinión es bastante contundente y no tiene mucho que ver con gobernar desde Bruselas, ¿o no? El interés de país lo tiene que juzgar cada cual. Yo lo tuve claro cuál es el interés de país. Le repito lo que pude hacer. Yo podía haber convocado elecciones como el señor Rajoy las convocó cuando no fue elegido presidente del gobierno después de unas elecciones. Él decidió convocar otras elecciones. Yo, en vez de convocar otras elecciones, me marché. Di el paso al lado. Para mí eso era interés de país, era prioridad de país. Pero claro, yo lo juzgué según mi prisma personal. Y yo confío que el presidente Puigdemont, pues esta manera de actuar la tendrá igual, pero con eso no quiero decir que haga lo mismo que hice yo. No quiero decir eso, que quede claro. Quiero decir que en el momento trascendente en que tendrá que tomar una decisión final, pues tendrá que hacerlo. Y creo que eso, conociéndolo como lo conozco, creo que va a actuar con ese criterio de país, creo. ¿Puigdemont es imprescindible ahora mismo para el proyecto de país, como dice usted? Nadie es imprescindible. ¿Ni siquiera Puigdemont? No, nadie. Pero se presentaron a las elecciones diciendo que había que restituir el gobierno. Lo que ocurre, fíjese, nadie es imprescindible, esto lo tengo clarísimo. Pero es imprescindible cumplir los mandatos electorales y, sobre todo, el mandato de la gente que ha votado en las urnas. Eso sí es imprescindible. No es la persona imprescindible, pero el mandato popular sí. Si no, ¿qué quiere decir la democracia? Yo digo la persona, no el mandato. Sí. La persona, el presidente. La persona no es nadie imprescindible. Pero el mandato es: restituyamos al presidente legítimo de Cataluña, que en aquel momento lo era, y fue, a través de la intervención de la Generalitat, apartado de su cargo. Eso es el mandato popular. Y en ese sentido, yo entiendo que Carles Puigdemont, el presidente Puigdemont, esté forzando la situación como pueda para cumplir ese mandato de las urnas. Y eso sí que es imprescindible. Y tiene que intentarlo. Y creo que lo está intentando. Ayer se despedía de los suyos, da un paso atrás en la presidencia del PDeCAT, y lanzaba también un mensaje. Hablaba usted de la hiperideología y decía que hay que ser más realista. ¿A quién se estaba dirigiendo usted cuando lanzaba ese mensaje? Pues, porque se lo decía a los suyos. Sí, le decía a los míos, pero yo hacía una reflexión en general. No era un mensaje dirigido solamente a los míos o principalmente a los míos. Yo he vivido situaciones en mi trayectoria política en donde ha habido algunas formaciones políticas que han confundido su ideología con la realidad. Cuando yo me aparté de la presidencia de la Generalitat, en parte fue por eso, porque hubo alguna formación política que pensó que la realidad era su ideología. Y como consecuencia de eso, pues yo finalmente me aparté, ¿no? La CUP. En este caso, la CUP. Pero yo me refería a situaciones como estas, ¿no? Es decir, aquel tipo de formaciones políticas, y en aquel momento fue la CUP, pero puede ser otra en algún otro momento, que tienen una doctrina muy profunda, una doctrina muy dura incluso, ¿no? Y que la aplican de una manera que confunden esa doctrina y esa ideología con la realidad. Y la realidad es mucho más compleja y mucho más amplia que la ideología de un partido cualquiera. ¿Y no se estaba refiriendo a Puigdemont? No, en absoluto. Pues él, se lo puedo asegurar. Pues estaba allí. Usted sabe lo que respondió. Vamos a recordárselo también a nuestros espectadores. El señor Mas decía: hay que ser realistas, más que tirar de la hiperideología. Y detrás, Puigdemont, desde Bruselas, decía lo siguiente. Quan hi ha excés d'ideologia, els que tenen aquest excés d'ideologia, i en el nostre país algunes vegades ho veiem, acaben confonent la realitat amb la seva hiperideologia. I això també és un gran error, perquè no saben llegir la realitat. I si no saps llegir la realitat, no pots tenir èxits electorals importants. Sí. Esto es lo que decía usted. Claro, lo decía, pero si usted me lo pregunta ahora, que creo que lo está haciendo, pues mi respuesta es muy clara. Puigdemont no es un hombre cargado de ideología. No lo es. Quería escuchar lo que le respondió, porque le estaba respondiendo, esa es la sensación que da. Vamos a escuchar lo que decía Puigdemont ahora sí. No som marcians, no som gent que pateix algun tipus de trastorn ideològic, que es pot menystenir, es pot insultar fins i tot. No, no. Som demòcrates europeus.
Le aseguro una cosa. ¿Se dio también Mire, usted por aludido? Esto parecía no, mujer, un intercambio de mensajes no. Yo entiendo que ustedes lo transmitan así, ¿no? Pero le aseguro que nada más alejado de la realidad. Ni yo me refería al presidente Puigdemont y estoy 100% seguro que el presidente Puigdemont no se refería a mí, se refería a los insultos que está recibiendo pues, de algunas instancias del Estado. Ahí sí que se refería. ¿Cómo está su relación con Puigdemont? Porque de eso también se está hablando mucho estos días. Mi relación con Puigdemont es buena, muy buena. Fíjese, le pondré un ejemplo que es muy sencillo. Si usted analiza los 2 últimos años, y 2 años en los momentos actuales es mucho tiempo, y más en política con lo que ha ocurrido, ¿no? Dígame usted una sola vez en que haya tenido algún pequeño indicio de que yo he discrepado públicamente del presidente Puigdemont. Cuesta, ¿eh? Bueno, pero Cuesta. Que no discrepe pero públicamente. Es que ni el más mínimo indicio. Le voy a hacer una pregunta muy concreta. Ni el más mínimo ¿Cuándo indicio. se enteró usted de que Puigdemont se iba a Bruselas? Pues no me lo comentó. Fíjese, no me lo comentó, pero es que además... Sorprendente, ¿no? Sí, pero esto no quiere decir que haya mala relación. No, simplemente digo sorprendente. Junqueras se enteró cuando ya estaba en Marsella. Le llamó desde Marsella. A mí no me lo comentó, pero es que además entiendo que no me lo comentara. ¿Sí? Sí, lo entiendo perfectamente. ¿Por una cuestión de lealtad y por los problemas judiciales que usted tiene ahora aquí? Pero no es un problema de lealtad. Cuando él tomó esta decisión la debió tomar porque consideró que él tenía más libertad, porque su alternativa era entrar en la prisión. Creo que el tiempo le ha dado la razón. Él se ha podido presentar en las elecciones y ha tenido más margen de maniobra para poder actuar como candidato dentro de unas limitaciones muy severas que no los que han tenido los que estaban desgraciadamente pues en la prisión. A partir de ahí tomó una decisión muy delicada. No olvidemos que familiarmente y personalmente también es una decisión muy delicada, porque él, si vuelve, sabe que se va a ir a la prisión y no sabe por cuánto tiempo. Por tanto, estamos hablando de situaciones personales, familiares muy duras. A partir de ahí, pues, oiga, el máximo respeto, pero yo no reclamo que un presidente de la Generalitat tenga que consultar con el anterior sus decisiones más delicadas. Hombre, yo no le consultaba al presidente Pujol mis decisiones. Bueno, marcharse a Bruselas, por eso le pregunto si cree que las decisiones de Puigdemont le han complicado a usted, a los que están siendo juzgados y a los que están encarcelados, el futuro judicial. A mí no, por una razón muy sencilla, porque cuando el presidente Puigdemont se marchó a Bruselas, yo ya había sido condenado por el 9 de noviembre del año 14. ¿Y al resto cree que les ha podido complicar? Yo creo que no, porque fíjese, volvamos al argumento en contra. Si los que se quedaron aquí, demostrando que no querían, que estaban dispuestos a comparecer delante de la justicia, los metieron en la prisión inmediatamente, ¿qué diferencia había? ¿Qué premio hay por quedarse si te meten en la prisión igualmente? Y algunos todavía están ahí. Por tanto, pues, no sé. Quiero preguntarle también por la autocrítica. Este fin de semana usted decía que estaba orgulloso de haber, de alguna manera, contribuido a que mucha gente en Cataluña pasara del autonomismo al soberanismo. Y yo le pregunto por la autocrítica que hace usted, por cómo se ha producido todo este proceso que inició usted y por cómo está, no sé si terminando, pero ahora mismo abierto. ¿Qué ha hecho mal usted para estar donde estamos? Si me permite, yo le introduzco un matiz. Yo no lo inicié este proceso. Yo no lo inicié. Lo inició la gente, me va a decir. Lo inició la gente. Me refiero, es verdad. Sí, pero políticamente. Es que es muy importante. Políticamente alguien lo tenía que canalizar. Por eso. Pero yo no me lo inventé eso. Yo no lo fabriqué. Yo me lo encontré. 1 millón de personas cada año sabían. Yo me lo encontré. Esto lo hemos debatido. Intenté entender que un demócrata y un presidente de un gobierno tiene que escuchar eso y no puede ser insensible. Intenté canalizarlo lo mejor posible, ¿no? A partir de ahí, pues mire, mi error fundamental, puestos a hacer autocrítica, ¿no? Pues cuando yo mismo me autoimpuse un plazo de 18 meses después de las elecciones de septiembre del 2015. Aquellas elecciones plebiscitarias que intentábamos ganar incluso en votos, no fue así, las ganamos en escaños ampliamente. Y a partir de ahí yo había comprometido que en 18 meses, porque era un poco el plazo que se habían fijado los escoceses, también 18 meses, y para que no se entendiera que yo ahí iba a dormirme y que no me quería eternizar en el cargo, yo puse un plazo orientativo de 18 meses, ¿no? Y probablemente eso se ha demostrado que fue un error, porque poner plazos fijos a una operación de esta magnitud y de esta complejidad, pues ahora casi todo el mundo reconoce que efectivamente no era la mejor estrategia. De hecho, lo ha vuelto a decir esta semana de nuevo, ha vuelto a hablar de con el soporte que hay, digamos, ciudadano, quizá no se puede ir a la misma velocidad que tenían previsto de nuevo ahora. Entonces, ¿qué? ¿Tanta gente que ha votado una opción tan clara no tiene república?
desde luego no tiene república independiente. Sí. ¿Qué se le dice a toda esa gente que ha votado una lista donde está su partido? Pues se le dice que el objetivo es este, que no hay que renunciar a ese objetivo, es un objetivo pacífico. Pero no es una realidad, ¿o sí, para Todavía usted? no, todavía Lo no que es se una votó en realidad. el Parlamento. Vamos, es evidente que no es una realidad operativa. Esto es evidente. Ahora, fíjese, después de votarse eso en el Parlamento y de que la gente entendiera que eso no es operativo en este momento, Pero no, cuando se pusieron... no es lo que ustedes decían, no digo usted en concreto, pero no es lo que se decía Lo que se aquellos decía, días. no, algunos, lo que decían algunos no era exactamente eso, pero déjeme acabar el argumento. Es decir, usted dice, aquello no era operativo. Digo yo, no era operativo. Es verdad, se proclama una república después de un referéndum hecho en las condiciones que se hizo el 1 de octubre y no se hace operativa aquella república, entre otras cosas porque el gobierno que lo promueve no toma ni una sola decisión, ni una, desde el punto de vista legal, ninguna, ¿no? Pero, fíjese, se ponen las urnas, lo hace el gobierno central, participa casi todo el mundo y la gente, sabiendo que no es operativa la República Catalana, proclamada simbólicamente, sigue votando, mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña, a favor de la independencia. Claro, partiendo de la base de que la gente pues, no es tonta, sabiendo que eso no era operativo, lo reafirma. Es decir, lo que está haciendo mucha gente en Cataluña es una inversión de futuro. Están diciendo, este es el objetivo, este es el proyecto, ahí es donde queremos llegar a ir, de forma absolutamente pacífica y democrática, pero evidentemente si no tenemos una mayoría suficiente, pues hay que acomodar la estrategia y hay que acomodar el tiempo y los plazos y los calendarios, ¿no? Yo le preguntaba por la autocrítica también de los mensajes que han lanzado, no otros, usted mismo, y quiero que escuche una de las promesas que hacía de algo que no iba a ocurrir y sí ha ocurrido. Miren, la maldita hemeroteca. Tanta por, tanta por, tanta por, i resulta que al final ens acaben dient que fins i tot els bancs marxaran. Carme, tranquil·la, no en marxarà cap. Tant CaixaBank com el Sabadell, vostès creuen que marxaran de Catalunya? Renunciaran en el seu mercat principal? Doncs escolteu, és evident que es barallaran. Els bancs es barallaran per estar a Catalunya. No marxaran, no, es barallaran per ser-hi. La versión más Yo, si generosa me es se equivocó, no, dos sigo diciendo mintieron. Lo mismo. No, sigo diciendo Pero, lo mismo. señor Mas, se han Pero, ido, pastor, según ustedes, si me deja 300, explicar... según los datos, No, 3.000 empresas aquí hablábamos en de bancos. los bancos. Sí, pero hay dos de ellos y usted los tendrá en la cabeza Dos. también. Sí, hay dos. No, espere, son los dos únicos que además hay de forma... No, si no le... Pero no le preocupa. No, es que no me preocupe, claro que me preocupa. Yo soy una persona además especialmente sensible a lo que es el funcionamiento económico del país. Es un tema que lo conozco bien, me he dedicado a eso durante muchos años de mi vida y también de mi acción política. No soy una persona insensible al mundo económico, exactamente ¿Y no al pensaba revés. que esto podía ocurrir? Pero fíjese, déjeme hacerle dos reflexiones. La primera, sigo diciendo lo mismo, en el sentido de que los bancos no se marchan del país. Otra cosa es que la sede social, por razones estrictamente de necesidad, de funcionamiento, la sede social se marcha y en la sede fiscal en el caso de CaixaBank y del Sabadell. Bueno, pero la sede fiscal no quiere decir, No es poca cosa. no quiere decir los mandos operativos. Bueno, ellos mismos dicen que había fuga de por eso, dinero y por que la necesidad, en ese miedo... ahí está la razón. La necesidad obliga a tomar decisiones que pueden ser temporales o no. Esto ya lo vamos a ver con el paso del tiempo. Pero cuando yo me refería a eso, me refería a que, fíjese, en el caso de que Cataluña pueda llegar a ser un Estado independiente, entonces ahí los bancos no se marchan. Pueden tener incluso dos bancos en España, uno en la Cataluña futura independiente y otro en el resto de España. Algunos tenían seguramente estrategias en este sentido. Por tanto, evidentemente que en la transición, y sobre todo si es tan difícil como está siendo, hacia un país independiente, hay costes de transición. Yo empecé todo este proceso liderándolo desde el primer momento diciendo, mi primera frase fue, nada será fácil. No engaña a nadie en este Pero no se sentido. desdice ni un milímetro No, de esto que de esto acabamos de no, escuchar, con de lo que esto hemos no. visto, con el pánico económico esto que se no. ha generado, con 3.000 empresas saliendo, muchas de ellas De esto no, porque no diciendo somos, que no van a porque volver, no somos que no hay independientes, inversión. porque no somos independientes, claro. No se desdice. De esto no, porque no somos independientes. Le doy la razón por la cual no me desdigo. Si ahora fuéramos un país independiente y la consecuencia fuera esa, porque la Cataluña independiente hace las cosas muy mal, le daría la razón a usted y me tendría que desdecir yo. Pero es que no somos todavía un país ¿Y no le preocupa lo que ha ocurrido? Me preocupa mucho. En lo económico, que dice que tiene más sensibilidad. Claro que sí, me preocupa mucho. Entre Me ellos los preocupa bancos. mucho. Pero oiga, pero esto no es responsabilidad solamente de las autoridades catalanas, ¿eh? Ahí hubo intervención directa de las autoridades del Estado español para promover esos cambios.
Usted sabe que se aprobó un decreto de urgencia para facilitar el cambio de sedes. Que algunos de estos bancos dijeron que el agradecían por la fuga de capital. Sí, pero lo facilitó el gobierno español, todo eso. Sí, eso lo hemos contado. Y quien ha entrado y quien ha metido miedo en el cuerpo sobre la independencia de Cataluña, ¿quién ha sido? Pues ha sido los partidos políticos españoles y, por cierto, muchos medios de comunicación. ¿Y el Procés que han estado metiendo miedo ahí en el cuerpo a todo el mundo. ¿Y el Procés no ha hecho nada para que las empresas tengan miedo? El Procés ha hecho una cosa. Que es llevar las cosas al límite, porque un día u otro eso tenía que convertirse en una posible realidad, y al llevar las cosas al límite, pues han tenido consecuencias. Fíjese un detalle muy importante, creo yo. Hasta el 1 de octubre no había habido ninguna consecuencia. Y llevamos 5 años. Bueno, es que no se había... Pero, ¿qué había ocurrido? Que hasta el 1 de octubre. Que nadie había entendido todavía que eso de la independencia de Cataluña podía llegar a ser una realidad. Y el 1 de octubre hubo gente que se creyó que realmente que esto iba muy en serio, porque iba en serio. Ahora, Cataluña, no, o el soberanismo catalán, perdón, porque hay una parte de Cataluña que está totalmente en contra de eso, ¿no? Pero el soberanismo catalán no tuvo la fuerza suficiente, en última instancia, para implementar ese resultado. El Estado español utilizó toda su fuerza coercitiva e incluso algo más para impedirlo. Y a partir de ahí, pues ahora estamos en una situación de tablas, porque fíjese, el soberanismo catalán no puede imponer la independencia de Cataluña, cierto, pero el Estado español, convocando elecciones directamente, no puede evitar que la población catalana le dé mayoría absoluta a la independencia en el Parlamento de Cataluña. Estamos ahí en tablas. Hemos dedicado muchos minutos a hablar del tema del proceso y de lo que está ocurriendo, pero quiero preguntarle también por algo que va a suceder en las próximas horas y que se ha vinculado a su salida de la presidencia del PDeCAT, el juicio y la sentencia del caso Palau mañana a la Audiencia Provincial de Barcelona. Correcto. ¿Cuánto le va a afectar a usted? ¿Usted tendrá las manos abrasadas teniendo en cuenta de que muchos de los que pueden mañana ser condenados han estado trabajando para usted? Muchos, ¿no? Algunos. Uno. Ahora voy a recordarle, uno en concreto, ahora voy a recordarles así. Algunos, uno en concreto. Uno solo. Vamos a ver si quiere la hemeroteca. Uno de ellos de los que está mencionando, precisamente aquí mismo, creo que hace un año, le preguntamos por esa persona en concreto y por algún otro extesorero del partido y usted decía lo siguiente. Si usted entiende que poner la mano en el fuego es tener confianza total en una persona en que ha hecho correctamente el trabajo, entonces la respuesta es sí. Tengo confianza total en estas personas, en que han hecho correctamente el trabajo y sobre todo en que son intachables desde el punto de vista personal. En los dos tesoreros, en Osàcar y en Viloca. Intachables desde el punto de vista personal. Sí. Así que si mañana hay condena, ¿seguirá pensándolo? Sí. Aunque la justicia diga que se han cometido irregularidades. Seguiré pensándolo porque conozco al señor Osàcar, lo conozco desde hace muchos años y sé que es una persona, como dije ahí, intachable desde el punto de vista personal. Pero si le condenan es que hay pruebas. Bueno, pero de acuerdo, si le condenan es que según un tribunal hay estas pruebas. Recuerde que esta sentencia no es firme, porque esta sentencia puede tener recurso, y por cierto, puede tener recurso por parte del señor Osàcar o puede tener recurso por parte de la Fiscalía. Ya veremos según cuál sea la sentencia. Pero en cualquier caso, no es una sentencia firme. Incluso aunque se condenara Convergencia por financiación irregular, que le recuerdo que no era delito en aquellos años, no lo era, después lo fue, pero delito evidentemente no era algo ni positivo ni nada de todo eso, ¿eh? No lo estoy defendiendo, pero no era un delito como lo conocemos ahora en este momento. Incluso en ese caso, yo respecto al señor Osàcar seguiría haciendo lo mismo. Respecto a su... Aunque tenga la mano abrasada a partir de mañana a las 11 de la mañana, las dos manos. Pues diré lo mismo, sí. Diré lo mismo porque lo conozco. Y los que lo van a juzgar no lo conocen. Bueno, pero se basan en pruebas, no en el cariño o el afecto personal. Pero entonces le recuerdo una cosa que yo creo que usted y yo comentamos en su momento. Se acusa al señor Osàcar de que él influía en la adjudicación de obra pública en Cataluña y que a cambio de esa influencia y de esos tratos de favor conseguía comisiones para el partido. Esta es la acusación fundamental. Yo me pregunto entonces, ¿cómo puede ser que no se haya investigado la adjudicación de obra pública en Cataluña en este caso concreto? ¿Cómo puede ser? Y después me dicen ustedes, usted es responsable directamente de todo eso. Yo les respondo muchas veces, yo no he estado en este juicio ni como testigo. Fíjese, el fiscal del caso Palau es el mismo que apretó todas las tuercas para que yo saliera condenado el día 9 de la consulta del 9 de noviembre del año 14. Ahí no tuvo misericordia. En este caso ni siquiera me han llamado como testigo. No ya como acusado, evidentemente, ni como imputado, ni como nada, ¿no? Entonces dices, bueno, pues mi responsabilidad yo la tengo clara. Yo en su momento, en el año 2005, propuse al señor Osàcar como tesorero del partido. Que no es poca la responsabilidad si mañana es condenado. Que no es poca, pero ahora imagínese que el señor Osàcar fuera condenado, aunque no sea en sentencia firme.
También les quiero hacer una reflexión, y es que, oigan, Convergencia alguna sensibilidad debió tener respecto a las excusas que había dado para ser acusada de casos de corrupción, porque se disolvió el partido. Ya, pero una cosa es la responsabilidad política, otra cosa es la responsabilidad penal, y usted a día de hoy sigue defendiendo a esta persona que mañana puede ser condenada. Sí, la sigo defendiendo. A la persona la sigo defendiendo. Y además ha dicho muchas veces, también en entrevistas, que no se podrá demostrar nunca el tema del 3%, que hay quien dice que no es 3, sino que es mucho más. ¿Tampoco una sentencia condenatoria le haría cambiar de versión a usted? Yo, bajo mi responsabilidad, no me haría cambiar de versión, porque yo, en la medida en que en la medida en que fue responsable del partido, aunque yo no llevaba directamente estos temas, ni mucho menos, pues nunca tuve conocimiento, ni siquiera la más mínima intuición de que pudiera haber un sistema organizado en este sentido. Más bien al revés. ¿Podía estar ocurriendo y que usted no se enterara? Creo que no. No se sabe nunca, pero un sistema organizado en este sentido, yo creo que no. No es lo que se está juzgando en el tema del paro de la música, de todas formas. Vuelvo a repetir, según la Fiscalía, se está juzgando que se influía en la adjudicación de la obra pública como trato de favor para determinadas empresas. Eso es lo que se está juzgando. Sí, sí. Y yo le digo, si esto es así, ¿cómo puede ser que no se investigue la obra pública? Le pondré un ejemplo. ¿Cuántos consejeros del gobierno o de los gobiernos a los que se puede acusar de eso se ha llamado en este juicio? ¿Cuántos han pasado por ahí? Aunque solamente fuera como testigo. Yo le preguntaba por la responsabilidad, ¿no?, política de alguien que pone la mano en el fuego y que a día de hoy, a unas horas de que conozcamos la sentencia, insiste en la inocencia. En el caso de que en el futuro haya condenas, yo más responsabilidades políticas ya no podría haber asumido, ¿no? Porque yo lo he dejado todo. He dejado la presidencia de la Generalitat, dejé el Parlamento de Cataluña, dejo la presidencia del partido. ¿La deja por esto, por el caso Palau? No la dejo por esto, porque fíjese, si yo la dejara por esto, primero, tendría que esperar la sentencia, ¿no? Porque según cómo sea la sentencia, pues no tendría ni que planteármelo. O sí, no lo sé. Pero en cualquier caso lo he hecho antes, ¿no? Segundo, lo quería hacer el año pasado. Y no lo hice por el calendario político que había en Cataluña, ¿no? Y tercero, vuelvo a decir, yo no estoy en este juicio personalmente. Podría haber estado, ¿eh? Me podrían haber llamado como testigo, como investigado, como imputado, me podían haber acusado. Si hubieran tenido el más mínimo indicio desde la Fiscalía, esos mismos que me juzgaron por otras cosas, ¿usted cree que no me hubieran llamado? Mira hacia atrás y dice que quería dejarlo hace un año, y hay quien dice, ¿cuántas veces se ha quitado de en medio en el último año y pico Artur Mas? ¿Alguna vez en el futuro volveremos a tener una entrevista aquí en La Sexta con Artur Mas de nuevo en la primera línea política? Pues no le digo que no. No le digo que no, pero Vaya. Le aseguro, sí, pero le aseguro que no tengo ningún plan concreto. Es decir, pero no lo descarta. No lo puedo descartar. Lo más probable es que no. Lo más probable es que no. Pero si usted me dice seguro que no, con toda certeza, pues no se lo puedo decir. Pues no se lo puedo decir, la vida es muy larga. Esto es un titular, pero no descarta volver a la primera línea de la política y ser candidato. Por ahí, si usted cualquiera que esté viendo se ha dado cuenta que usted no descarta volver a la primera línea. No lo descarto al 100%, pero también le añado, en el cálculo de probabilidades hay muchas más de que no que de que sí. Le agradezco, como siempre, que en todo este tiempo siempre haya dado la cara aquí en La Sexta. Gracias, presidente Mas. Como siempre, aquí en directo seguimos en La Sexta, escuchando las palabras del presidente Mas. Enseguida se van a sentar